Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Amadísimos hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Reciba el cordial saludo de su iglesia, El Milagro del Altísimo, desde la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Para mí es un placer poder llegar a la comodidad de su hogar en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Amén. Esta tarde vamos a seguir trabajando con el tema del Espíritu Santo. Amén. El tema del Espíritu Santo en la parte 2. El fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuego del Espíritu Santo en la parte 2. Amén. Vamos a hoy día a tratar sobre el libro de los Hechos, capítulo 4, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 4, vamos a poder encontrar cómo Pedro había cometido, antes de los acontecimientos del libro de los Hechos, capítulo 4, Lucas escribe, ¿no?, de que Pedro había cometido el peor error de su vida. ¿Qué había hecho este Pedro, no? Este hombre que seguía a Jesús, este hombre que estaba al lado de Jesús, este hombre que estaba pegado a Jesús, ¿no?
cometió un error, y creo yo el peor error que podría cometer, ¿no? Él, ¿no? Un discípulo del maestro, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho? Había negado a su maestro, había negado a su mentor, y no nomás una vez, sino hasta 3 veces. Amén. Lo había negado 3 veces. Amén. Pero ¿qué pasó, no? Y se sintió mal, se sintió condenado, se sintió horrible, ¿no? ¿Y qué hizo? Volvió a la pesca. Volvió a su oficio. Pero no fue por mucho tiempo, sino que el Espíritu Santo lo volvió a recoger. El Espíritu Santo lo volvió a traer al redil. Amén. Pero, ¿qué pasó, no? Volvió diferente. Ya volvió diferente. Amén. El tipo que negó a Jesús 3 veces, ahora está ya predicando el Evangelio. Y no nomás que predicando el Evangelio, a través del capítulo 4 vamos a poder ver cómo predica ya su tercer sermón, ¿no? Un tercer sermón audaz frente a la multitud hostil, ¿no? Frente a la multitud que no conocía a Cristo, frente a la multitud que no aceptaba a Cristo. Amén. El cobarde de Pedro se convirtió en un campeón. Llévate esto. El cobarde de Pedro se convirtió en un campeón. La pregunta es, ¿qué cambió a Pedro? ¿Qué lo hizo cambiar a Pedro? ¿Ah? Lucas escribe en el libro de los Hechos 4:6, te pido que busques el libro de los Hechos 4:6, dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Amén. Esta familia de los sumos sacerdotes, libro de los Hechos 4:8, libro de los Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Amén. Entonces, fíjate, antes era cobarde, pero ahora, antes era temeroso, antes era miedoso, antes temblaba. Y ahora está hablando, ¿a quién? Le está hablando a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Amén. Pedro fue lleno del Espíritu Santo antes de predicar a los líderes judíos. Amén. No estaba intimidado por las túnicas oficiales, sus posiciones, su poder o sus amenazas. Cuando le dijeron a Pedro y a Juan que dejaran de enseñar sobre Jesús, los 2 discípulos se negaron rotundamente. Se negaron, le dijeron no prediques, le dijeron no hable de Jesús. Y Pedro y Juan se negaron y siguieron predicando el Evangelio con poder y autoridad. Amén. ¿Ah? ¿Me entiende? Los 2 discípulos se negaron rotundamente y dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esto lo podemos ver en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice la palabra, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ahí está. ¿Qué cosa habían visto? A Jesús. ¿Qué habían oído? De sus propios labios. ¿Ah? Amén. ¿Verdad? La valentía de Pedro vino del Espíritu Santo. A vínculo, a ver si te para, varón. ¿Ah? Los otros discípulos recibieron el mismo valor después de orar juntos, cuando le pidieron a Dios confianza. ¿Ah? Y esto lo podemos ver en el versículo 29 del mismo libro de los Hechos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
con todo denuedo, con todo poder. Hablen tu palabra, que no se atemoricen, ¿no? Amén. Eso es lo que le decían, ¿no? Los otros discípulos. Experimentaron otro llenado del Espíritu Santo. Y se encontraban, dice, estaban en un edificio y ese edificio dice que sacudió de una manera sobrenatural, porque el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo estaba en ese lugar. Amén. Se movió, ¿no? Parecía un temblor, ¿no? Un terremoto, ¿no? Pero no había acontecido ni temblor ni terremoto. Era el fuego del Espíritu Santo de Dios que se estaba moviendo sobre los discípulos en ese lugar. Amén. No sabemos si fue un terremoto físico o un extraño fenómeno local. Lo que sabemos es que el ambiente físico se vio afectado por las oraciones que hacían los discípulos. Amén. Y yo muchas veces les digo a ustedes, ¿no? Hermanos que están congregando aquí en la casa, debemos de orar para que todo el pueblo de Huamanga sepa que hay un grupo de hermanos que están clamando la sangre de Cristo. Que el pueblo de Huamanga sepa que aquí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su bendito nombre. Dale una ofrenda de palmas a Cristo. La oración del justo puede mucho. Amén. Con ese mismo espíritu, en una forma unánime, todos unánimes en un mismo espíritu, porque dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame bien, la intensidad espiritual se desarrolla en toda la ciudad. En el libro de los Hechos 2 hemos podido ver que en el primer día que Pedro predica, se convierten, dice, 3,000, ¿verdad? Sí. Pero ahora, en esta fecha, no se van a convertir 3,000, sino se va a incrementar 5,000 más. Fíjate, 5,000 más. Podemos verlo esto en el versículo 4. Versículo 4, dice la palabra, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su bendito nombre. Dale una ofrenda de palmas a Cristo, varón. O sea, fíjate, mira, cómo el poder de Dios estaba siendo utilizado por Pedro, cómo la unción de Dios, cómo el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo hacia Pedro, que en la primera prédica se convirtieron 3,000 y en esta prédica se van a convertir 5,000. Mira, varón, el fuego de Dios estaba sobre este hombre, pero este hombre, acuérdate bien quién era. Este hombre tenía un genio, un carácter, pero insoportable. Este hombre era un hombre, pero un pescador, varón, un pescador de alta mar. Un soberbio, un altivo, un achorado, gloria a Dios, ¿no? Un achorado, ¿no? Pero ¿sabe qué cosa? En el caminar, Cristo Jesús fue limando. En el caminar, Cristo Jesús fue quitándole todas estas impurezas. Fue puliéndolo, fue limpiándolo, fue sanándolo, fue cultivando un verdadero hombre de Dios. Y aún a pesar que al inicio de esta prédica hemos podido ver de que él, este mismo Pedro, lo había negado 3 veces al maestro. Pero ¿sabe qué pasa? Se restauró, se arrepintió y Dios lo levantó y Dios le dio su lugar que le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este Pedro que temblaba, este Pedro que era temeroso. Amén. Acuérdate bien, antes de llamarse Pedro se llamaba Simón. Y Simón significa temeroso, miedoso, ¿verdad? Como la gelatina, ¿no? O ¿qué le dice el vaso a la gelatina? O perdón, ¿qué le dice la cucharita a la gelatina? No tiembles, cobarde, ¿no?
Así temblaba este Pedro. Pero cuando viene el Espíritu Santo y lo llena, se va todo temor, se va toda incredulidad. Y ahora este Pedro va con el poder de Dios y predica. Y 5,000 personas se convierten en ese día. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y dónde está el miedo? ¿Dónde está la timidez? Se fue. Se fue. Y vino la unción de Dios, el poder de Dios sobre la vida de este hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ah? Y después de que Pedro y Juan defendieron valientemente la fe frente a los oponentes, todos los creyentes en esa reunión de oración sobrenatural proclamaban la palabra del Señor sin temor alguno. Y esto lo podemos ver en el versículo 31. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Ahí está, varón. El Espíritu Santo es el que transforma a las personas. Toda persona tímida, toda persona miedosa, cuando llega el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios se va en el nombre de Jesús. Acuérdate, Teófilo, en un tiempo atrás, cómo caminabas en las calles con tu gorrito que te cubría tu rostro, y ahora hasta sin gorro caminas. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, dale una ofrenda de palmas a Cristo, varón. El fuego de Dios está en la vida de este hombre. El fuego de Dios, el poder de Dios está en la vida de este hombre. Y yo no te hablo leyu, varón. Te estoy hablando con poder y autoridad. Ahí está el hombre que te puede testificar. Amén. Amén. Escúchame bien. ¿Cómo medirás tu nivel de valentía espiritual? En una escala de 1 sobre 10, donde 10 es la máxima nota, donde 10 es la nota aprobatoria. ¿Cuánto de nota te pondrías? No me digas a mí. ¿Cuánto de nota se pondría usted que está mirando en cámaras? ¿Extremadamente tímido o un 10? ¿Extremadamente valiente? Un 10. ¿Dónde estás? ¿Estás dispuesto a orar por más valentía? ¿Cuántos están dispuestos a orar por más valentía? Amén. Gloria a Dios. Dios te va a dar esa valentía que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. El diablo lucha contra las iglesias. Escúchame bien. El diablo lucha contra las iglesias. Y el diablo provoca persecución. Amén. Sin embargo, Dios puede usar la persecución para fortalecer a las iglesias. Amén. ¿De qué manera la persecución puede ser una bendición disfrazada? Escucha bien, Lucas nos presenta a Bernabé en los versículos 36 y 37. Vamos a buscarlo. 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Fíjate, tuvo una heredad y el íntegro que vendió esa heredad lo puso a disposición de los apóstoles. Amén. Se convirtió en un líder importante de la iglesia primitiva. Se convirtió en un líder importante de la primera iglesia que Pedro estaba creando en el nombre de Jesús. Amén. Y su ministerio estuvo marcado por brindar ánimo. ¿Cómo puedes brindar ánimo para los creyentes que están conectados contigo? ¿Cómo le puedes brindar ánimo? Compartiéndole la palabra, compartiendo el poder de Dios, compartiendo lo sobrenatural que viene de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. No nomás esto. Hay avivamiento. Y donde hay avivamiento, también hay santidad. Porque sin avivamiento no hay santidad. Amén. En el capítulo 4,
Conocemos a Bernabé, un humilde líder que amaba tanto a Dios, que vendió su propiedad y le dio las ganancias a los apóstoles para que la obra del evangelio pueda continuar. Amén. Dios siempre levanta personas generosas para apoyar la obra de su ministerio. Pero en el libro de los Hechos 5 nos encontramos con dos personas que lideran un plan malvado. Ananías y su esposa, Sáfira. ¿Qué habían hecho ellos? Dos hombres que también van a vender la heredad. Están ellos reunidos, unánimes con Pedro. Y le dice: hermano, tengo una propiedad que no la uso. La voy a vender y se la voy a dar para que lo usen en el ministerio. Y Pedro todavía le dice: pero piénsalo bien, conversa con tu esposa, pónganse de acuerdo, no vaya a haber discordias por ello. Ya no se preocupe, yo soy el hombre, le dice Pedro, yo mando acá, no tiene nada que ver mi esposa. No, conversa, te estoy diciendo. Y van y conversan, se ponen de acuerdo. Vienen al siguiente culto y le dicen: hermano, ya nos hemos puesto de acuerdo, vamos a vender la heredad. Ya está muy bien, vendan la heredad. Pues. Lo ponen en una subasta, lo ponen en unos anuncios y venden. ¿Y qué había pasado? Cuando ven el billete, la champa, ahí dijeron: uy, ¿todo esto le vamos a dar a la iglesia? No. Sáfira, ¿tú qué dices? Te puedo comprar tu ropa, podemos irnos de viaje, podemos ir a Cancún, nos ponemos de acuerdo, le damos la mitad nomás, a la raja. Se ponen de acuerdo, varón, y van y le entregan al hombre de Dios. Pero el hombre de Dios, pues, ¿quién le va a engañar al hombre de Dios? Agarró y lo miró nomás y le dijo: a ver, ya hemos vendido ya la heredad, ya está bien, trae billete, acá está. Pero ¿sabe qué? No han querido pagar todo. Han dicho cosas y bueno, le hemos rebajado. ¿A cuánto? A tanto. Pero para esto se habían puesto de acuerdo que vaya él primero y después de unas horas que vaya ella. Y muy bien. Entonces Pedro agarra y le dice: ¿por qué has tentado al Espíritu Santo? Si tú mismo te ofreciste, yo no te dije da la plata. ¿Por qué mentiste?, le dice. Con cuanto tú has mentido, porque lo que estás diciendo es mentira, ahorita vas a morir. Y en la puerta hay unos chicos ahí, centilenas, que te van a enterrar. Y dicho eso, dice que Ananías se cayó, frío, y se murió. Entonces vinieron, lo recogieron y lo enterraron ahí a la puerta. A las 2 o 3 horas vino su esposa. Ya ella vino con ropa nueva, bien chichi. Y el pastor le dice, Pedro le dice: ¿y qué fue? Le dice: pues, ¿sabe qué? Sí, hemos vendido la heredad. ¿En cuánto? En tanto. Y le dice: ¿por qué se han puesto de acuerdo con tu esposo? Con cuanto se han puesto de acuerdo, tu esposo ha muerto, y ahí donde está muerto, ahí también a ti te van a enterrar ahorita. Y se cayó y murió. Es que no le estás mintiendo a un hombre, le estás mintiendo a Dios, y a Dios no se le puede mentir, varón. Pero vamos a verlo textualmente, como dice a través de la palabra. Amén. Nos encontramos con dos personas que idearon un plan malvado. Ananías y su esposa Sáfira intentaron copiar lo que hizo Bernabé. Dijo: no, si Bernabé ha dado toda la heredad, toda la plata, yo también lo vendo.
Es más, mi propiedad vale más, porque está en la ciudad. Bernabé era pobrecito y su propiedad estaba en Cangallo, ¿no, Teófilo? Estaba en Cangallo, ¿verdad? Pero con motivos malvados. Querían comprar el favor de los apóstoles. No habría estado mal que ellos dar solo una parte de la venta, pero fue malo para ellos manifestar que todo lo voy a dar. Si esta corrupción no hubiera sido expuesta, Ananías y su esposa podrían haber controlado la iglesia, pero la iglesia no pertenece a los hombres, la iglesia pertenece a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El hombre no es propietario de la iglesia, el propietario de la iglesia es Dios. Amén. Debe de estar debajo del control total del Espíritu Santo. O sea, la iglesia tiene que estar en control total del Espíritu Santo. Pedro le preguntó a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Amén. Y esto lo podemos ver en el versículo 5:3. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Amén. En el libro de los Hechos 2, los primeros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí en el libro de los Hechos 5, 2 personas fueron llenas por Satanás, corrompidas por Satanás. Donde Dios está trabajando, el diablo estará atento para intervenir. Escucha bien, yo siempre te he dicho y te diré y te lo digo hoy, aquí también está Satanás. Aquí en el grupo está Satanás. La pregunta es, ¿quién es? No le pongas nombre, varón. No le pongas nombre. Ten cuidado, ten cuidado. Donde los discípulos están haciendo la obra de Dios, también está el enemigo. Amén. Nuestro enemigo quiere detener la propagación del evangelio. Nuestro enemigo quiere detener el crecimiento espiritual de los discípulos que quieren cambiar sus vidas. Amén. Dios rápidamente juzgó a Ananías y Zafira para enseñarle a todos una lección. Amén. Debemos de proteger nuestros corazones de la influencia satánica para que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Nunca se ha de apagar ese fuego del Espíritu Santo. Y siempre yo le digo, échenle leñita, porque ese fuego nunca se ha de apagar. El fuego nunca se ha de apagar. Amén. La santidad no es una opción. Escucha bien, la santidad no es una opción. Afortunadamente Pedro no pudo ser comprado. Su carácter era sólido y su vocación a Cristo fue firme. Amén. Él y los otros apóstoles se volvieron más valientes que nunca. Más y más personas se convirtieron, sanaron y se liberaron de los demonios. Pedro no había podido sanar a las personas con su nombre. Vamos al versículo 15. 5:15. Dice la palabra, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Fíjate, Fíjate, varón. Si hubiera estado bajo la sombra oscura y pecaminosa de Ananías y Zafira, la iglesia no pudo ser poderosa en el espíritu si somos corrompidos por el orgullo o la codicia. La iglesia no va a prosperar si hay orgullo y hay codicia y hay mentira de parte de los discípulos. Toda mentira, toda codicia, todo engaño debe ser cancelada en el nombre de Jesús. Porque la mentira, el orgullo, la codicia no deja fluir al Espíritu Santo de Dios. Amén. La iglesia santa
no puede ser detenida. Amén. La iglesia santa no puede ser detenida. Amén. A pesar de que Satanás estaba furioso y los funcionarios judíos arrojaron a los apóstoles en prisión, un ángel abrió las puertas de la prisión. Pedro y los discípulos anunciaban audazmente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y esto lo podemos ver en el versículo 29, 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. El evangelio llenó la ciudad y las multitudes de las ciudades cercanas a Jerusalén se estaban convirtiendo a Cristo. Y a pesar de la oposición, los discípulos no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, o que Jesús es el Mesías. Y esto lo podemos ver en el versículo 42. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ananías y Zafira intentaron comprar el control y verse bien. ¿Alguna vez has visto que esto sucede? ¿Ah? Porque Dios tomó medidas tan duras para detenerlos. ¿Ah? No se puede ver más. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo que poner medidas drásticas para que esto no continúe. Y la gente, o los discípulos, o quien quisiera apoyar el ministerio del Señor, ya no hacía esa jugada. Ya no, porque tenían temor. Amén. Gloria a Dios. Muchos milagros ocurrieron cuando los primeros discípulos oraban por las multitudes. Mucha gente fue sanada y liberada de los demonios. Y un ángel intervino para ayudarlos. ¿Por qué crees que no vemos más milagros como esto hoy día? ¿Por qué no crees? Por la incredulidad de la gente. Amén. ¿Por qué? Porque la gente no se rinde a Dios. Quiere hacer las cosas a su manera. Quiere hacer las cosas por su propia fuerza, por su propio parecer, por su propia habilidad, por su propia destreza. Debemos de rendirnos a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Y verás que el resultado va a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y a su nombre, y a su bendito nombre. Dale una ofrenda, palmas a Cristo, varón. Hermano, han transcurrido más de 2020 años de este acontecimiento. Pero de ese tiempo a hoy, la iglesia ha crecido. Hoy la iglesia ha crecido. Amén. Dos frases se destacan en este capítulo: el multiplicarse los creyentes rápidamente. Y esto lo podemos ver en el versículo 1. 6:1. En aquellos días, cómo creciera el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. La iglesia había crecido constantemente, había crecido unánimemente, y dice que las viudas eran las que repartían los víveres, repartían los alimentos. Amén. La palabra de Dios se difundía cada día más, con poder, autoridad, unción y denuedo. Y lo podemos ver esto en el versículo 7. Amén. 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Dios nunca planeó que la iglesia se sentara ociosamente de modo neutral. Debemos de avanzar. El reino de Cristo está en constante expansión, creciendo de una pequeña semilla de mostaza
a un árbol gigante. Amén. El evangelio estaba destinado a multiplicarse hasta llenar toda la tierra y hasta los confines de la tierra. Pero el crecimiento siempre tiene sus desafíos. Aquí vemos que muchos judíos que hablaban griego llegaron a conocer a Cristo, pero surgió un conflicto porque sentían que sus viudas estaban siendo ignoradas en la repartición diaria de los alimentos de la iglesia. Los 12 apóstoles ofrecieron una solución sabia. Llenaron la congregación para elegir algunos nuevos líderes que pusieran concentrarse en el proyecto de la alimentación o del reparto de los víveres. Así como Jetro le aconsejó a Moisés que delegara su trabajo, los apóstoles también delegaron una tarea a hombres capaces. La iglesia no puede crecer adecuadamente sin nuevos integrantes. El camino está abierto. Aquel que quiera seguir a Cristo, aquel que quiera servir al Señor Jesucristo, venga. Porque dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muchas formas de servir al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero estos nuevos líderes deben ser modelos ejemplares que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quién te da la sabiduría y quién te da la llenura del Espíritu Santo? Dios, Cristo Jesús. Solamente necesitas arrepentirte y convertirte en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos al versículo 3. 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Todos los hombres enumerados en el versículo 5 tienen nombres griegos. Esto nos muestra cómo se extendió el evangelio a las regiones de habla griega cerca de Jerusalén. También vemos que Esteban, uno de los 7, lleva una unción especial. Estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Vamos a verlo en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Estas señales y prodigios, nadie las puede hacer si no está con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Era un predicador ferviente y hacía milagros. Cuando la iglesia estaba creciendo como debería, produciría una generación más fuerte y joven. Sin embargo, el don de Esteban también lo convenció con un objetivo bueno, audaz y sagaz de parte del Señor Jesucristo. En esta tarde yo quiero preguntar, ¿cuántos quieren servir a Dios con toda su alma, su mente, su corazón y su fuerza? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nomás rendirnos, levantar nuestras manos y pedirle la llenura del Espíritu Santo de Dios. El fuego del Espíritu Santo de Dios, el avivamiento del Espíritu Santo de Dios, para que usted pueda predicar el Evangelio, para que usted pueda compartir las experiencias que usted está viviendo en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El testimonio de usted vale más que una predicación. Poder decir en las calles, el día que usted pueda salir en vitrina y que esa gente que está esperando como una nube de testigos pueda decir el milagro que Dios ha hecho en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dale una ofrenda de palmas a Cristo. Bendito sea el Señor Padre, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene poder? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dale una ofrenda de palmas a Cristo, varón.
Aleluya, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre amado, por tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El avivamiento de Dios está en este lugar sobre cada uno de estos hombres. El Espíritu Santo de Dios está en tu hogar, está con tu familia. El Espíritu Santo de Dios está en ese lugar donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, en el hotel, donde usted se encuentre. Allí está el Espíritu Santo de Dios. Levántale tus manos y séle fiel a Dios y dile gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu visitación. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en este lugar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo bueno que tú eres, Padre. Amén. Amén. Y amén. Que Dios lo bendiga.